Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En los años 70, la nacionalización del petróleo en Venezuela generó miles de puestos de trabajo que muchos colombianos aprovecharon tras ser desplazados por el conflicto armado de su país. El colombiano fue recibido en Venezuela con los brazos abiertos. Casi 50 años después, según Migración Colombiana, desde 2017 1 millón de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia, movidos por una intensa campaña mediática de promoción a la migración y reales dificultades económicas. Con o sin pandemia, migrantes van y vienen, pero no en igualdad de condiciones. La falta de reciprocidad es alarmante. ¿Cómo es ser migrante venezolano del lado de Colombia? Desde marzo a la fecha, más de 70.000 venezolanos tuvieron que regresar a su país por no contar con garantías de vida por parte del gobierno colombiano, ecuatoriano o peruano. 500.000 venezolanos están en situación irregular en Colombia. 88.6% tienen permisos de permanencia. Solo el 11.4% posee visado o cédula de extranjería. Los venezolanos en Colombia no cuentan con garantías laborales, mucho menos inamovilidad laboral que los resguarde a ellos y a su grupo familiar en medio de una contingencia como lo es el COVID-19. Muchos, aún con cédula colombiana, se quedaron sin empleo ni fuente de ingresos al ser execrados en medio de la contractura económica. Las familias que dejaron en Venezuela en espera de remesas que le ayuden a paliar la crisis económica quedaron en el aire. Esta situación afecta directa o indirectamente al 1.2 millones de venezolanos que, según ACNUR, viven en Colombia hoy. Solo 270.000 de ellos han sido asistidos por el gobierno colombiano. ¿Y cómo es ser migrante colombiano del lado de Venezuela? Los 5 millones de colombianos residentes en Venezuela gozan de los mismos derechos que los venezolanos. Esto incluye un beneficio que se da por sentado, pero en medio de la pandemia es vital. Una legislación laboral que garantiza la inamovilidad laboral y la suspensión de pago de arriendos y alquileres hasta diciembre de 2020. Más de 5.6 millones de migrantes colombianos siguen viviendo en Venezuela, un país cuyo 29% de la población está conformada por inmigrantes. La Gran Misión Vivienda Venezuela entregó un total de 700.000 casas en el 2015 y solo ese año el 25% de estas viviendas fueron otorgadas a colombianos residenciados en el país. Y sí, los contextos son distintos, pero Venezuela no solo ha recibido migrantes, sino vicios importados que no han hecho al venezolano promedio ni a su gobierno incurrir en prácticas xenofóbicas contra ciudadanos colombianos. Hablamos de paramilitarismo, narcotráfico y contrabando. El cáncer en medio de una crisis económica. En 2005, las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia se suspendieron. Nos referimos a las oficiales, porque por debajo de la mesa los guisos se incrementaron. Hoy existen al menos 247 pasos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. En 2015, uno de los años más críticos de la crisis económica, Venezuela perdió cerca de 100.000 barriles diarios de petróleo por culpa del contrabando de extracción. Para entonces ya se sabía que los contrabandistas se beneficiaban de los bajos precios de la gasolina y la revendían con una ganancia de 1000%. 5 años han pasado y el desangramiento continúa en igual o mayor proporción. En 2016, el gobierno de Venezuela decretó el cierre de la frontera durante 72 horas en un intento de atacar a las mafias, grupos paramilitares y efectivos de las Fuerzas Armadas que se lucran con el contrabando. 72 horas, por supuesto, no fueron suficientes. Pese al largo historial de cooperación regional en términos de ayuda humanitaria, acuerdos comerciales y proyectos en común para la integración que caracteriza la política exterior de Venezuela, y aunque Colombia depende en gran medida de este país, su gobierno, uno tras otro, ha preferido actuar desde la codicia, supeditándose a un poder estadounidense muy interesado en que el Orinoco y el Magdalena sigan divididos por sus intereses. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.